Hoy, chicos, cenamos en un restaurante 3 estrellas Michelin. En el canal solo hemos vivido eso una vez. Fue en el Cellet de Can Roca, en un vídeo hace muy poquito. Este restaurante está ubicado en la capital de China, en la ciudad de Pekín. Y en toda China tan solo hay 3 restaurantes con 3 estrellas Michelin. Este es uno de ellos. Sinceramente, estamos utilizando esto porque es guay para empezar el vídeo. No sabemos ni si es por aquí. El restaurante se llama Chinrongji. Chinrongji, fundado por San Yong. ¡Oh, yes! Madre de Dios, qué hall. ¿Pero esto es un hotel o esto es la NASA o algo? ¿Quién va más elegante? Chiquis, llegamos 40 minutos tarde. 3 estrellas Michelin desde 2020. 6 años seguidos. Not bad. Thank you. Vale, ¿cómo se dice gracias? Porque yo que digo siempre... Hay que decir ya gracias en chino. Voy a buscarlo. Cosas que me han sorprendido de momento, y llevamos aquí un minuto. Primero, lo chulo que es el restaurante y todas las zonas que tiene de cocina. Segundo, que nos hayan puesto unas mandarinas nada más empezar en la mesa, que yo por vergüenza no sé si ahora mismo comérmelas o yo que sé, o hacer... Madre mía. Qué vergüenza. Y tercero, que acabemos de llegar a China y vayamos a cenar en un 3 estrellas Michelin, que repito, tan solo hay 3 en todo el país y China es muy grande, así que solo hay una mala noticia. Esta vez no hay menú vegano para el Tunguis. Mira, Alberto, tu menú. Pero Alberto, antes de venir aquí, se ha hinchado a castañitas. El mejor plan. Sí. Mira, gracias es... Xie xie. Xie. Vale. Y me gusta porque nos han dejado todo el menú aquí. Literalmente, creo que el restaurante tiene 30 años. O sea, este año ha cumplido 30 años desde 1995 abierto. Ahí tú Aquí yo ya iba... Sí. En el 95 fue cuando me vine para España. Desde Perú. Desde Perú, desde Colombia, desde China, no sé desde dónde. Ahí me quedaban 2 años para nacer, chicos. El precio entiendo que son los... Tenemos un pedido, es verdad, es que lo decimos más tarde. Y lo que me gusta es que hay 3 aperitivos, un entrante, una barbacoa que le ponen, una sopa, 5 platos principales y un postre. Claro, comparado con el Cellet, que fueron 37 platos, a mí ahora es como que digo, oye, puede ser que no estemos aquí 8 horas y media. Este igual se nos hace corto y todo. Tengo ganas. Es que no sé cuándo estaremos subiendo este vídeo, pero lo estamos grabando la misma noche de cuando hemos llegado y antes ya hemos grabado otro vídeo. O sea, lo vamos a dar todo. Si notáis que estamos un poquito más flojos que en el de Cellet, es porque estamos muy cansados. Como muy diría cansados. María Becerra. Honestamente, mal. Mal. Honestamente, mal. ¿En serio me han puesto una mandarina para pelarla como hacía mi abuelo en el campo? Es que flipo, ¿eh? Busco cosas. Cuando llegue y vea. Diré que está bastante buena, pero no supera a las mandarinas que tenía mi abuelo en el campo de Alhama de Murcia. ¿Allergies? No. No, thank you. Thank you. Es que yo soy muy troll cuando estoy cansado. Digo disparates y locuras que ni Barbaridades. siquiera mi primo puede meter. Vale, ahora va a venir un deep fried Menton Chie. fish with salt and pepper. Traducción rápida. Un pescadito con sal y pimienta. Alberto, ¿qué es esto, el logo? Que estaba en la entrada como en el símbolo. Es como un perro, dragón, Pokémon... ¿Cómo se llama el Pokémon perro? Hentai. No, hentai no. Hentai no, el hentai es otra cosa. ¿Cómo? Pero es parecido. Raikou, que es el de rayo. Entei, que es el de fuego. Y Suicune, que es el de agua. Este sería... Pues el logo parece Entei. Intei. Madre de Dios de la Virgen. Qué mala pinta, ¿no? Vale, que los aperitivos son los 3 juntos, porque son muy pequeñitos. Pescadito frito, pepino de mar, con ensalada picante, lo favorito de Sofía, que pique. Me encanta que pique, mucho, muchísimo. Y lo último, fruto de gorgona y castañas con recubrimiento de osmanto. Tenemos 2 palillos, ya la vamos a liar con los... Yo que he no empezado son. con el de la izquierda. Vale, pescadito de estos. Qué poco apetecible se ve, ¿eh? Pica un poco, ¿eh? Hostia, que este es el que no pica y pica. Me ha venido y yo he cogido... Hostia puta, pica, ¿eh? Vaya pena le van a dar a Sofía. Es como un pescado súper seco, A que ver. está salado y a la vez Siempre picante. Me sabe mal hablar, pero es Nosotros que... vamos a ser muy sinceros. ¿no? Claro, como cuando haces un pescado frito y lo dejas frío y te lo comes al día siguiente frío. Muy bien hablado, niña. Y espérate que este es el que se supone que pica, el pepino. Me está ardiendo la boca. A ver. Pues este pica mucho menos. Para mí este mejor que este, pero... Sí, sí, no me va a parar y eso que pica muchísimo. ¿Y esto? Uy. Opa. No me lo puedo creer. Hemos troleado. Bueno, todo lo que hemos dicho, olvidaos.
Vale, chicos, que esto es, por si quieres mezclarlo con esto, pero esto realmente... Claro, ves, estoy así que tiene son pinta de los castaña. entrantes. Claro. Mucha pinta de pescado Ahora sí frito, que... de pepino de mar y de... Claro que sí. Estos sí que son los entrantes Ahora de sí. verdad. Uy, uy, qué buena pinta. Es como que todo lleva picante, ¿eh? Hostia, este rebozado es... Esto tiene más sentido, Diría aceitoso, pero finito. no que satura, ¿entiendes? Muy rico el bocadito de pescado, ¿eh? Pepino de mar del tirón. Dios, mira qué pinchos Ala, es tiene. muy gordote, ¿eh? Tal cual. Uf, Vaya pedazo de verga marina. que tiene una textura rara, ¿eh? En boca es exactamente como os lo imagináis. Así como... Gelatina durita en la boca. Qué bien definido. Es que esto más que spicy me recuerda al vinagre, cebolla Sí. y un toquecito ahí. Yo estoy contento porque a mí me gusta el picante y cuando tiras para Asia les gusta mucho el picante y a mí me gusta el picante y con el paso de los años más. Pero Sofi, Yo lo estoy pasando mal y acabamos de empezar. que llevamos dos y es que hasta los que se supone que no pican, pican un poco. Si ya pican las castañas, hoy sufridera. Mira, castañita, Qué rica. qué bien hecha. Literalmente castaña dulce. Vine a China y el primer día hice el mejor plan. Quiero comprobar una cosa, desde que dejemos los palillos y se nota que hemos acabado, a ver cuánto tiempo. Dile gracias en chino, luego. Chen chen. Chie chie is thanks. Xie xie. Xie Eso. xie. Xie xie. Como un sí, pero xie. Xie. You can take photo first for the crab. Vale. Dice que nos va a ayudar a limpiarlo, pero que primero, pues si queremos tirar foto y tal, le va a echar la salsita. También. 40-year-old Chinese yellow white. Wow. Hostia, un vino de 40 años chino. I will remove the crack shell for you, and the duck is behind you. Fantástico. Me encanta la velocidad. Sí, sí, lo O vamos sea, nos ha preparando presentado ya. el cangrejo con el vino de los 40 años chino y que el pato que va después nos lo están preparando detrás nuestro. Están aquí. ¡Ah! No te puedo creer, qué lindo. Nos han hecho un kebab de pato. Por un momento pensaba que esto era el cangrejo y digo, ¿cómo coño han metido aquí el cangrejo? Pero claro. Rapidez, ¿no? Hola, mira. ¿Eso es caviar con pato? Esto me ha sorprendido mucho, chicos, porque en el menú pone... Este. Sí, pero aquí pone roll, que este es el roll, pero Claro. no pone en ningún momento que te vayan a poner pato con esta cantidad Ya. de caviar. Y el roll lleva el pato, pero también lleva unos fideos por dentro. ¡Qué locura! Vamos a ¿Crees que ello. me puedo meter esto en la boca? Entero. Es como la masa, los Rico. fideos y el pato. Pica también, no me digas esto. Eres muy picona. Oh. Esta noche vas a cagar para atrás. Me voy a tener el ano bien abierto. A mí me parece más algo que podría inventar alguien en su casa que decir, tiene el pato, tengo esto y esto. lo enrollo todo junto y me lo como más rápido Justo. que una idea de un restaurante Sí. 3 estrellas Michelin. ¿Qué pasa? Que como el producto es tan bueno, está rico y se siente de calidad. Claro, aquí también se va a juntar un sabor de carne. Esto va a ser raro porque va con la corteza dura, A mí la me carne encanta. blandita por abajo, el caviar. Esto va a ser muy raro, ¿eh? No sé si comerme una mandarina entre medio. No esperaba que estuviera tan crujiente. Que la piel del pato es una locura y lo que también noto es como que... Muy gelatinosillo. Pero como que quedan muy bien las dos cosas. Siempre, siempre, siempre. Que pillas algo con los palillos que está temblequeando, cuando está cerca de la boca, se te va a caer, no falla. A todo esto tendrá que volver el crack, el cangrejito. Se lo han llevado, se lo están preparando allí. El jodido cangrejo llegó. Huele fuerte la salsa, ¿eh? Sí, sí. Bueno, con un vino de 40 años, va a flipar. Está frío y esta salsa no se nota el alcohol, pero sí que está fuerte. Siendo muy sincero, hay poco cangrejo, la verdad. O sea, A ver, es que ya cuando nos lo han traído antes era medio cangrejo chiquito eso entre dos. y ahora es un cuarto de cangrejo. Para mí la salsa es muy salada y como esperaba que el cangrejo estuviera caliente, a lo mejor eso es lo que me está chocando tanto. Hay que decir una cosa, venimos del Cellet de Can Roca, un restaurante que tiene un menú que es una puta locura y que es más afín a nuestra dieta. Claro, nosotros estamos acostumbrados a la comida A mediterránea. ese tipo de alimentos y tal. Hay que decir que este se centra en la comida china, que normalmente cuando vamos a restaurantes mezclan un poquito de Y nosotros, cosas y esto es 100% gastronomía china. ¿Cuántas veces tú y yo comemos comida china? O Nunca. sea, yo creo que nunca hemos comido comida china, la verdad. Me mola mucho, tío, que vayamos a otro 3 estrellas Michelin porque así
vemos el contraste, porque restaurantes como estos hay pocos en el mundo. Aprovecho, chicos, para deciros que si os gustan estos vídeos de comida, los disfrutáis, no os voy a decir como si estuvierais aquí, pero os mola verlos, ya sabéis que os agradece un montón que dejéis vuestro like y vuestra suscripción, que sé que soy muy pesado, pero es que estos vídeos que llegan a mucha gente, luego la barra de gente que no está suscrita al canal es enorme. Y joder, que nos hemos venido a China para grabar algo así, entre otros muchos vídeos. Así que, gracias. Es una sopa tradicional china que lleva cangrejo. Y tiburón, ¿no? Aleta de tiburón, encima. Aleta de... Sí, es aleta de tiburón. Ay, 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 ay. Yo con estas texturas que Buah, yo qué no textura puedo. más gelatinosa. He venido al mejor. Cuando estás en un 3 estrellas y algo te da un poquito de yuyu, pero te lo tienes que comer porque estás en un 3 estrellas. Esperaba que fuera peor al decir eso. A lo mejor es que pilla uno bien. Sí que voy a necesitar que se enfríe un poco. Sí, el mío está calentito, ¿eh? Eso no sé cómo te lo estás comiendo. O sea. Me gusta el platito, chicos. Así como de... ¿A qué me recuerda esto? Cuando es así de barro. Es algo más bueno. ¿Verdad? Claro. Es un caldo espeso con las texturas que son como hilitos de gelatina, que entiendo que es la aleta, pero al mismo tiempo te viene ese sabor característico del cangrejo. ¿Y a qué sabe el caldo? A mí me sabe a caldo de pescado condensado. Y al mismo tiempo que en el cangrejo he visto que no iba mucha cantidad, la cantidad de sopa Es buena. para ser un plato dentro de un menú está muy bien. Hay buena cantidad de sopa aquí que Yo dice- pensaba que el de cangrejo me iba a gustar y no me ha encantado. Y este que pensaba que no, me está gustando. Yo agradezco comer una sopa, creo que cada vez, incluso la gente joven como que come menos sopa, con cuchara, guisos y todo eso, y cuando comes algo así dices, hostia. Atentos a esto, chicos. Efectivamente, chicos, el siguiente plato lo va a cocinar justo ahí. Este es el típico plato que dices, y es que traer pan para mojar esto, ¿eh? A ver. Vieira grande frita con salsa de abulón acompañada de abulón seco. He buscado el abulón en Google porque yo no sabía lo que era y dime que esto no tiene forma de lo que tiene. Literalmente. La vieira está muy rica. A ver la vieira. Crujiente por fuera y blandita por dentro. La salsa está muy buena, ¿eh? Oh, es que esto con pan yo mojaba, ¿eh? Se nota que es el primer principal por lo... Contundente. Para mí el mejor que ha llegado hasta ahora, y no estamos puntuando los platos, pero yo creo que con los principales sí que lo vamos a hacer. Mi favorito de antes ha sido... y lo El decimos. rollo. Mi favorito de antes ha sido la sopa. Pensaba que lo íbamos a lanzar de una ya. Yo lo volvería a comer también, sin problema. Pero la sopa me ha gustado mucho, tío. Y claro, esto que es como un refrescante. Sí, O sea, entre ojalá- platos para limpiarte la boca. Ojalá sea ¿no? un licor de 90 grados de alcohol. Un poco detergente, la verdad. Es muy fuerte. Es una limonada fuerte, pero un buen traguín sí que le tienes que dar. Es limonada muy fuerte. Muy Una concentrada. limonada dopada. Limonada de gym. Gymmonada. Qué cansada estoy. Es un conejito. ¿El tuyo qué Y es? el mío es un caballo gordo y fuerte. Que a ti te hayan puesto un caballo y a mí un conejito. Bueno, porque el caballo que tiene. Claro. Me recuerda al que te cargaste. ¿Al que qué? ¿Qué ha Al dicho? que me cargué en el de las... Pobre conejo. Un conejo blanquito y precioso. Hola. ¿Qué? Oh, ¡Hala, hala, hala! ¡Qué grande! Estoy alucinando. Vale. Es un plato que no hace mucha falta explicarlo, chicos. Es un pez y nos han puesto el cuenquito para las espinas. ¡Qué locura! Yo esperaba que nos ayudaran, porque claro, yo no me he limpiado un pescado en mi vida. Me voy a atragantar con una espina y voy a acabar en el hospital chino. Se deshace muy rápido. Va a tener tantas espinas. ¿Esto qué son, espinas Y o David, espadas? y David odia tanto que le salga una espina en el pescado. Hay que decir que este pescado lleva en esta salsa más tiempo que yo en China. De lo blandito que está. Buah, pero es que me parece incómodo el... Comerlo en el líquido. A mí, Claro. a mí no me está gustando comérmelo en la salsa. Claro, es que, o sea, limpiarlo en el propio líquido, se me cae y se me hunde. No me está encantando esta idea. Mirad esto. Alberto, por una vez no te estás perdiendo nada. A ver, hay que reconocer que está muy rico, la salsa, está muy blandito, o sea, el pescado está increíble. Coño, que hay una velita debajo. Ya no. Voy a ir al baño, tengo que hacer un... No os imagináis lo que me ha pasado en el baño. ¿Qué ha pasado? Lo he embozado
Y justo a la derecha había un cartelito de no tirar el papel en el váter. Como me ha dado tanta vergüenza y no lo quería dejar así, he sacado el papel con la mano. Pero cuando yo he tirado de la cadena y se ha ido para abajo el agua y se ha embozado un poco, he tenido la suerte que los zurullos se han ido. Entonces, cuando me he metido la mano, solo he sacado el papel y lo he echado en la papelera. Uf, demasiada información, Y estaba un cariño. poco húmedo, Demasiada información. pero bien. Me lavo las manos 4 veces y se ha quedado el baño impecable. Bueno, había vomitado un pibe en el meadero que se nos iba yo. Estaba todo lleno de vómito. Vamos a ver, ¿qué tenemos por aquí? Este tiene un detalle y es que viene con la cucharita esta. Entiendo que para coger bien. ¿Te apetece más cangrejo? Porque aquí tenemos huevo al vapor, sangre de cangrejo. No, literalmente. ¿Blood? Crab blood. Y carne de cangrejo con salsa mapo. Me encanta la salsa mapo. Uy, qué mal platico, ¿eh? Madre mía, ¿eh? O sea, esto se esparce así y hace pocotón. Ala, que es como una gelatina, es como flan. Ostras, no me gusta mucho cómo huele. No me está encantando. Oh, wow. Ala, chaval. ¿Todo eso? No, no, no. ¿Es porque te has quemado? Es porque No me gusta. No te... Hay un sabor que me da angustia. Te lo he notado, quiero decir. Qué mal me siento ahora mismo. Vale, bebe agua, no pasa nada. Pero tú no te condiciones por mí, tú eres... Joder, es que me estás condicionando Bueno, pues muy me callo. fuertemente. No está rico, Alberto. La salsa mapo, a lo mejor lo que se nos hace raro. Pero es Buah, que es buah, esto buah, de buah, aquí, buah. ¿eh? Este mejor, pero definitivamente no puedo. No es ni amargo, ni agrio, ni... Es como una sensación que me da angustia. Puede ser la primera vez en un vídeo que en un restaurante yo no me como algo. Porque me gusta todo, pero esto tengo claro que no. Es el regusto final. Buah, se nos está olvidando puntuar los platos y hemos dicho que los principales... Pues si lo tengo íbamos a yo que puntuar esto. La vieira con el escalope me ha parecido muy rica. Venga. hacer. 1, 2, 3, 7. 8. Exótico, rico, diferente. Me ha gustado, la verdad. El pescado, 1, 2, 3, 3. 5. Estaba rico, la salsa estaba buena, el pescado estaba bueno, pero no me ha gustado nada la forma de presentación y la forma de comerlo en la mesa. estaba agonizando a cada bocado, que no lo disfruto. Oye, luego me dices que tengo que ser sincera, pues soy sincera. Escúchame, que me estoy riendo porque ahora toca esto. Vale, 3, 2, 1, Cero. 0,1. por la intención. Me da angustia y le doy un 0,1 porque aprecio la elaboración y el alimento Ay, que hay qué aquí. mal me sabe. No puedo engañaros. ¿Cómo puedo simbolizar que ya he terminado? Vale, separándolos. Es que normalmente están los cubiertos. Ay. Ay, Ni pregunta, ¿eh? yo creo que ya lo ha ocurrido más veces. No me lo puedo creer que el siguiente es cangrejo. No, es broma, es broma. Thank you. Se viene remontada épica. Cordero estofado, hasta ahí todo bien. Dices, estoy en el lugar. Con tortuga en salsa amarilla. Eso que parece melón es carne de tortuga. No pica tanto. Va picando con el tiempo. Va picando. Y cada vez más. La tortuga de Willy Rex. Qué puta locura. No, esto es una verdura. Me recuerda al apio o algo así. Pica mucho, ¿eh? Pica muchísimo, la verdad. Vale, a ver si a lo mejor la tortuga es esto. Tiene más pinta de tortuga, desde luego. ¿Te has comido esto? Es algo muy viscoso. Es esto 100%, que es esto, si no. Sí. ¿Cómo pico? ¿No os habéis probado los pies de cerdo? Esa textura gelatinosa de grasa es exactamente igual. Bueno, a ver, que esto lo importante es el cordero, entonces. Esto también tiene que ser tortuga. El cordero está bien, está tierno. Lo que pasa es que entre tanto picante a mí se me esfuma un poco todo. Comparado con el anterior, chicos, estoy flipando. Un restaurante 3 estrellas Michelin reconoce el servicio, la calidad, el menú. Son completamente diferentes un 3 estrellas Michelin de España, Claro. de China o de Estados Unidos. Y cuando vas a un país tan diferente culturalmente y a nivel de gastronomía, lo que nos está pasando es eso, que nos chocan muchos Claro. sabores y cosas y métodos de elaboración. Y eso también hay que... Totalmente. Yo no Hay que quiero entenderlo. faltar el respeto a nadie porque a lo mejor alguien se siente ofendido y dice, joder, no lo estáis apreciando. Pero es muy diferente a lo que estamos acostumbrados. Y a mí me está pasando en muchos platos que me pican mucho. O sea, ese es el mayor indicador. A lo mejor el grado de picante que tienen estos platos es completamente normal aquí. Y sin embargo nosotros lo notamos mucho, pero creo que también estamos en el deber de siempre opinar desde nuestro punto de vista Claro. y desde el respeto. Exacto. Solo queda uno, ¿vale? Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Vamos a ello, a ver. ¿This is the last main course? Yes, last Ok. main course. Antes de ir con el último principal, hay que darle nota a este estofado de cordero. 1, 2, 3, 5. Yo voy a decir que le O doy un bajas 5. ahora mismo. No, ¿Esa nota? espera. Voy a decir que le doy un 5 porque me parece que de sabor
está muy rico, aunque yo no me lo pueda comer por el picante. Yo le doy un 5 por eso, porque me parece que está rico, pero el picante me mata todo. Lo bueno es que esto no es nada raro. Esto, si me dicen que es el postre y es melón con algo, me lo creo. Mostaza de hoja estofada con piel de cerdo frita y brotes de rizoma. Vamos. Yo voy a comer de aquí porque mi familia me enseñó a compartir. Esto tiene pinta de la rizoma. Está muy blandito, me recuerda a un nabo. O sea, un nabo, al nabo. Pruébalo. Hace que no como nabo 7 años. Yo no tanto. Como una verdurita así muy blandita. Buah, estos son ajos tiernos, de los que me compra mi madre cuando voy y luego me huele el aliento a culo. Me puede gustar la combinación, ¿eh? Mira qué raro. No, o sea, esto, El bacon este está más salado, chaval. Oye, pero todo tiene su gracia junto. Y gracias a Dios no pica. Yo creo que aquí la idea es hacer texturas diferentes, porque hay una cosa dura y crujiente, otra blanda, otra más sequita. Yo creo que la gracia de este plato la es... rugosita esta de aquí. Sí, son muy diferentes. Todo es en salsa, prácticamente. Mucho O sea, caldito, sí, no me- porque no- está no- en pescado. No me estoy acordando de todo, pero mucha salsa en absolutamente todo. Es bien. ¿Me gusta más que la justamente. anterior? Bien. Sí. Espectacularmente locura. No. Me da de elegir entre repetir todo este menú teniendo mucha hambre o comerte y aunque me llene la cara de ya sabes Eso lo no que- lo pongas, Alfonso, porque es muy feo todo. Hay que meter tantos pitidos en este vídeo que sí. Qué platito más bonito. Mira qué hermosura artesanal. Lo mejor del día de hoy. Thank you. Thank you. El plato yo creo que es para verlo y decir qué bonito, porque yo eso no me lo he hecho aquí ni de broma. Con todos vosotros tenéis una cosa muy fácil de explicar. Un helado de jengibre con caviar. El caviar, una de esas cosas muy lujosas que cuánto es de apariencia y cuánto es de sabor. A mí me gusta muchísimo el caviar. Como el jengibre es de esos alimentos cabrones, sabía que el helado me iba a gustar. Buah, está muy bien hecho este helado, de consistencia, esta puta bola. Que el caviar pegue más o menos con el helado de jengibre, eso ya es discutible, pero gracia le da. Lo que hace yo creo es que equilibra un poco el sabor tan fuerte del jengibre que pica tanto, entonces lo endulza. Que el jengibre si pica un 10, esto pica un 3. Claro. Pero a mí esto, por ejemplo, no me gusta porque es todo. La sopita que hemos tomado antes, te coges la carne. Me has traído el menú más picante de todos los tiempos. ¡Hola, la! ¡Oh! Or petit four. Ay, eso ves, ya me mejora un poco el asunto. Esto es almendra. Ya está, con esto voy a cenar, chiquis, ya. Es que esto ya es España. Hay que darle nota al helado, que es el último plato del menú. Venga. 3, 2, 1, 8. Es que no me lo he comido, ¿qué hago? Le daría un 8 porque está muy bien conseguido de sabor y encima tiene caviar. Yo por todo eso le doy al 8. Tengo que decir que este restaurante ha conseguido algo. Han conseguido que llegue a los Petit Foie con bastantes ganas de probarlos. Y eso tiene mérito. No sé si es bueno o malo, pero en el seguidor de Can Roca, cuando Jordi puso la noria esa, No podíamos. empezó a girar, a caerse los bombones. Y había otro pendiente, yo dije, pero yo me muero hoy aquí. A mí ese no me ha encantado La tanto. nubecita pero- demasiado chiclosa. ¡Ay! ¿Esto qué es? Parece una Ay, pasta de que esquí. mira, es muy... Esto parece más una galleta salada, ¿no? Es como de gambas, ¿no? Y algas. ¿Por qué, qué pinta aquí en medio? Vale, y ahora tenemos aquí unas mariposas. Cuidado. Es como A un ver. bizcochito. Sí, a ponerte un bizcocho y la capa de chocolate es muy cremosa y fina y también da mucho sabor. Pues con la tontería. Llevamos casi 3 horas aquí. Es real. Hombre, hemos llegado. 7:30, ¿no? Mm, Son las 10:20. A ver, no sé por qué se me ha pasado rápido. Pues estás conmigo. Y con el tungas. ¿Qué? Ah, sí. Y acabaremos, chicos, como empezamos. Las conclusiones van a ser duras. Pero bueno, lo positivo que hemos sacado de esta comida es que hemos aprendido xie xie. Eso ya se me queda para toda la vida. Es como el 감사합니다. 감사합니다. O Xie sea, xie. gracias de Corea. Nos estuvimos allí un puto mes. Chicos y chicas, la multa, Dolorosa. la intrépida. La traicionera. Esta en particular es bastante traicionera. Hay que añadir, estoy viendo aquí un 15% de propina que ya se añade tú ahí, aunque no... Aunque no quieras, Aunque no quieras. Ellos eso vaya. hacen cataclos. Y hay que tener muy en cuenta que hemos tomado Stillwater. Ah, bueno, es que si le hubiéramos metido vino ya... Claro, no hay maridaje. 6.168 yuanes, lo que equivale a tan solo 744 euros. Vámonos. Vamos a hacer las conclusiones ahí. Se acabó la experiencia en el Xinguanghi, uno de los 3 estrellas Michelin de China. No sé si estoy viendo allá al fondo a Batman y Superman, me he vuelto completamente loco.
Sí. Bueno, la conclusión es la siguiente. Lo mejor para mí ha sido el servicio, el local estaba muy chulo y el trato que nos han dado para poder grabar, y la verdad que se han portado increíble y nos han tratado genial. Para mí, las galletas de almendra. Y nada, chicos, ¿qué os vamos a decir? Ya lo habéis visto en el vídeo. Lo peor ha sido, pues, lo más importante, que es la comida. No nos han gustado muchos platos. El precio, al final, también me ha dejado el ano, que lo... Yo he flipado, ¿eh? Me sigue costando caminar un poco. Es heavy, La verdad, es sin muy bebida y heavy. tal, que yo eso lo pago y salgo dando saltos y lo digo. Pero, claro, pago eso y además Es una barbaridad. no nos han gustado varias cosas y rayada mesopotámica. Que se diga. Nos han regalado muchísimas galletas, chicos, mirad. 2 cajas. Las de almendras, que eran las buenas. Jo, súper agradecidos. Al final, chicos, lo más importante es la naturalidad, la sinceridad y, sobre todo, que lo pasemos bien. Y este vídeo solo me da más ganas de seguir visitando restaurantes 3 estrellas Michelin por todo el mundo durante este viaje de los 20 países, los poquitos que quedan. Y de momento en el canal solo ha habido 2 restaurantes 3 estrellas Michelin y bueno, digamos que vamos 1-1. El Seyén nos gustó mucho, este, pues bueno, nos ha gustado un poquito menos. Para seguir haciéndolo ya sabéis que vuestro apoyo es clave. Espero, sobre todo, que lo hayáis pasado bien y nos vemos en el siguiente vídeo. La aventura en China continúa. Suscríbete ya, súmate al viaje, si quieres ser parte, pilla el equipaje. Suscríbete ya.